Continuemos con Sola Escritura. Aquí vamos a abordar otro de los errores comunes del papismo al debatir sobre Sola Escritura. Piensan estos que dicho principio es un invento de Lutero e impunemente así te lo dirán en la cara. Otros como Santiago Alarcón probarán que nadie nunca creyó tal disparate y para probar su punto te harán la siguiente pregunta. ¿Podrías mostrar que esto fue algo que enseñaron los apóstoles? Aunque con ello confunde el principio con una doctrina. Luego invitarán a algún que otro judío, como Joseph Bedios, y te dirán, los judíos nunca se valieron del mismo. Según algunos teólogos, Díaz. según un teólogo Néstor Díaz, porque hay teólogos serios. ¿Esta tradición externa, escrita, es igual de infalible que la tradición escrita llamada Biblia, Escritura? No lo sé, tú dime. Ok, nosotros no creemos que la Biblia sea infalible. La Biblia es importante, sí, pero la iglesia podría sobrevivir sin una Biblia también. Vaya dato perturbador. A ver, querido amigo Joseph, no quiero que te asustes y digas, todos los protestantes son iguales. No, hay algunos serios. Es un grupo nada más. Exacto, es un grupo, ¿verdad? Dicen que los judíos eran solo escritura. Eso es completamente falso. Y los que eran solo escrituras fueron declaradores, que eran los caraítas. Que eso fue una invención del X siglo. O sea que para los judíos la solo escritura es una herejía. Absolutamente. Después, pensando colocar el último clavo en el ataúd del principio, vendrán las exigencias de presentarle la palabra sola junto con escritura en la Biblia, y con esto se relamerán los labios creyéndose invictos. Patéticos. No se percata que atacaron un monigote, mientras la sola quedó tan ilesa, pues ni siquiera le tocaron un solo cabello. Estamos de acuerdo que los judíos no eran sola escritura, ¿verdad? Los judíos de la época de Jesús no eran sola escritura. Había varias ramas judíos ese tema. Independientemente de cuál sea la rama a la que vos te refieras, no eran sola escritura. No. En base a una afirmación de un pastor evangélico que decía que los judíos eran sola escritura. Y obviamente, uno que conoce ese lado va a decir, no, pues, está mal. Voy a hacer spoiler, desde ahorita. No lo son. No obstante, la pregunta queda todavía en el aire. ¿Está presente la sola escritura como principio de validación en fuentes tempranas? La respuesta resulta ser poderosamente afirmativa y pueden estar totalmente seguros que no es un invento de Lutero. Para descubrirlo, debemos tener clara una cosa. ¿Estamos de acuerdo en que un principio no necesita tener nombre para que ya existiese? Basta que se haya implícito, ¿vale? Pues bien, las bases de la sola escritura son autoridad, suficiencia y perspicuidad. Si estos tres elementos se hallan en el quehacer dogmático de los judíos, voilà, tenemos la sola escritura, aunque el nombre no se tenga todavía. Pues bien, ¿sabían que los judíos construían solamente sobre la Torá su norma de fe y conducta? Autoridad, suficiencia y perspicuidad como puntos infalibles solo en el texto escrito estaban ya considerados en el quehacer midrásico de algunos grupos judíos en la época del Segundo Templo, inclusive practicados desde los días de Gilel el Babilonio en el siglo I antes de Cristo. Entremos en detalle. De acuerdo con lo indicado por Agustín del Agua Pérez, por cierto, un autor católico romano, el significado del principio, unidad de la escritura, lo encontramos resumido en la Mishnah, Pirkei Avot 5:22, donde dice: dale vueltas a la Torá una y otra vez porque todo está en ella, y en el axioma, que a veces se convierte en procedimiento exegético, lo que no está en la Torá no existe en el mundo. Para los judíos en línea farisea, la Torá es un libro cerrado, todo está en ella. Aquí encontramos tanto la base de la suficiencia, dale vueltas a la Torá una y otra vez porque todo está en ella, como la de autoridad, lo que no está en la Torá no existe en el mundo. ¿Y qué pasa con la perspicuidad? La página 47 nos brinda la respuesta. De esa unidad que liga toda la Biblia, sus libros y sus diversas partes, resulta que la Biblia debe explicarse por la misma Biblia. ¿Desde cuándo se utilizaban estas bases? Responde el autor. La Torá se explica por la Torá según una regla de Rabí Ismael existente ya en tiempos de Gilel y muy usada desde el siglo II después de Cristo. ¿Escucharon bien? Esta triple base que constituye la regla de sola escritura no proviene del siglo XVI, tampoco del siglo II después de Cristo, cuando se cristalizó la Mishnah, sino que procede de la época de Gilel el Sabio, quien medró en los días del primer Herodes, siglo I antes de Cristo. Esto es vital, porque nos muestra que los rabinos, tan apegados a sus tradiciones, las elaboraban en base al principio rector de la Torá se explica por la Torá, que es lo que después denominamos sola escritura.
En palabras, una fuente tan temprana como Pirkei Avot 5:22, hay un reconocimiento de dicho principio para el siglo I antes de Cristo. Por ende, en la cátedra de Moisés, por testimonio de las mismas fuentes fariseas, el principio de validación que utilizaban para su hermenéutica era justamente lo mismo que hoy denominamos como sola escritura. Y esto coincide con la práctica cristiana del siglo I, acorde con lo que leímos de Ratzinger. Pero si un papista intentase pasarse de listillo y anteponer la tradición oral como una fuente infalible de autoridad entre los judíos, traigamos las palabras de Irving Cattell cuando dice: para la lógica judía, lo único que está realmente inspirado, lo único que podemos definir como estricta palabra divina, es la Torá, los 5 primeros libros, punto. Todo lo demás es de alguna manera un comentario de la Torá. Pero entonces entiéndase, la Torá está en un nivel, los profetas están abajo, los Ketuvim están todavía más abajo. Ahora, y esto va a terminarse con una etapa histórica que es la del Segundo Templo y que es ante la necesidad, ante la realización del Talmud. Entonces, para entender el canon judío, el canon hebreo, se tiene que entender la lógica del Talmud. Entonces, no es que para nosotros el Talmud sea tan sagrado como la Torá, que al final de cuentas el Talmud nada más es un compendio de discusiones sobre la Torá y sobre los temas relacionados a la Torá. El Talmud no es la palabra de Dios inspirada y dictada por Dios, es una tradición oral preservada por nuestros sabios, que luego se pone por escrito. Esto ya es hacer home run. Pelota en dirección hacia el jardín izquierdo, Nelson Cruz, a lo profundo. Y si el apologista procura negarlo apelando a fuentes como los pseudojudíos de internet, ya debería dejar a un lado el debate, so pena de dar un fracaso frente a todos. Por supuesto, bajo esta regla de 3 podemos encontrar las mismas bases en el texto bíblico. Teniendo en cuenta que la Biblia es un documento histórico, descubrimos que los cristianos primitivos sí apelaron a la sola escritura como principio epistémico por el hecho de que ya tenían precedentes en el judaísmo, y la evidencia justamente es el Concilio de Jerusalén. Aparte de la experiencia misionera, ¿con qué cerraron aquella reunión? Claro, con una apelación a la escritura. De hecho, toda la tesis de la justificación por fe la desarrolló Pablo haciendo un midrash de la Torá y los Salmos. Ahora, ¿cómo creen que se llama eso? Claro, sola escritura en base al Antiguo Testamento. Y respecto al evangelio que recibieron al final, ¿dónde terminó contenido? Por supuesto, en la escritura. La misma que para Pablo y Pedro ya tenía el mismo rango a las del Antiguo Testamento. Por ende, ¿está el principio en la Biblia? Claro, papista, escúchalo. Está en sus bases. Por ejemplo, la autoridad se recoge en 2 Timoteo 3:16, habiendo aclarado que el pasaje sí es aplicable, por cuanto en sola escritura se incluye la revelación progresiva, para que después no me estén saltando que no. ¿Qué? Por esos textos descubrimos que la Biblia posee una autoridad especial no presentada en ningún otro texto. Si algún apologista negara esto, entonces chocaría de frente con la singularidad de las Escrituras. La suficiencia, la número 2, la presenta Juan 20:31 cuando asume que tantas cosas Jesús hizo que no cabrían en el mundo los libros que las narrasen, pero estas se escribieron para que creáis y tengáis vida en su nombre. Nótese que dice, estas se han escrito para que la fe descanse sobre lo escrito, pues lo que se deja depender del oído termina pervirtiéndose, como parece verdaderamente criticar el mismo evangelio en 21:20 al 23. Negar esto implica suponer que haya otras fuentes que revelan la salvación aparte de la escritura. O sea, que podemos creer en Cristo mientras negamos la suficiencia de la Biblia. Ok, nosotros no creemos que la Biblia sea infalible. Finalmente, tenemos la perspicuidad. Es decir, que los pasajes oscuros se interpretan mejor a la luz de los pasajes claros. Lo encontramos en 2 Pedro 3:15 al 16, donde los indoctos tuercen las escrituras, ya que no intentan contrastar los pasajes difíciles de entender con el resto de las palabras escritas por Pablo, violentando así el consejo del apóstol en 1 Corintios 4:6. Algunos ejemplos prácticos, como encontrar la explicación de Mateo 25:1 al 3 en 7:21 al 23, o el significado de anatema en Gálatas 1:8 con Romanos 9:3, separado de Cristo, es evidencia palpable de tal perspicuidad. Ningún creyente puede rechazar esto, so pena de afirmar que tal pericóresis no es posible hallarle la santa palabra de Dios. Por ende,
A la luz de tales datos, podemos concluir tranquilamente que la sola escritura como principio se halla implícitamente en las escrituras. Caramba, esto no porque quiera yo, sino debido a la presencia de la autoridad, suficiencia y claridad. Por supuesto, entiendo, debido al sesgo cognitivo, intentarán obviar dichos datos y se aventarán tremendos factos o silogismos baratos con el fin de mantener la pobre barca de su argumentación, pero ninguno de dichos intentos pasa la prueba de la verificación contextual. Eso no significa otra cosa sino patadas de ahogado. Yo niego sola escritura número 1 porque conceptualmente no es algo que haya sido enseñado por los apóstoles. Es mentira. Es verdad. Es mentira. ¿Cuál es la palabra que falta aquí? En ningún lado del versículo está diciendo que la Biblia o la escritura, como la llama el apóstol Pablo allí, es la única regla infalible de fe y moral, porque en ninguna parte está utilizando la palabra única. En las comunidades cristianas circulaban enseñanzas de Jesús y los apóstoles que no están en la Biblia. El catecismo está por encima de la Sagrada Escritura. Todas las doctrinas en las que los protestantes son enemigos de la Iglesia Católica, en ese sentido, permítaseme el término, son justamente en los sacramentos, en los misterios, en las doctrinas que justamente no eran explicitadas de forma abundante en la Escritura. Pero no porque no la creyeran, sino porque por definición, por juramento, por no traicionar a Cristo y por obedecer a Cristo en el mandamiento de no darle las perlas a los cerdos, no se ponían por escrito. ¿Qué estás diciendo, pedazo de estúpido? La Biblia dice, no me miren a mí, miren a la iglesia. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Tremendo bombazo, es cierto, porque por ejemplo, es de ahí en donde viene, porque a ver, me vienen mil cosas a la cabeza, ¿no? Como que cada cosita va tomando cierto sentido a medida que vas explicándolo, ¿no? Entonces ahí es que el católico está justificado en decir, no, para, mira, toda la doctrina católica se encuentra de forma explícita o implícita en las escrituras. Que vos no lo puedas entender, no lo puedas ver por diferentes razones, es otra cosa. Creo que todos son tontos, menos yo. O sea, que no todo el mundo es capaz de verlo, pero para poder verlo, tendrás que someter a la enseñanza de la Iglesia Católica, que es a la que se le ha dado conocer todas estas cosas. Hello. Entonces, ante una evidencia tan sólida como esta, cualquier refutación pecaría de volverse afirmación gratuita. Los garroteros se hallan en una terrible situación y se empecinan en rechazar la evidencia. Deben dar pruebas sólidas al respecto, aunque les resulte imposible, pues todo apunta no solo a la prevalencia del principio bien comprendido entre los judíos del siglo I, sino también en las comunidades cristianas primitivas y el quehacer apostólico. Ambos testimonios demuestran que la sola escritura no es una invención del siglo XVI, como tan vergonzosamente cacarean los apologistas católicos romanos. Sin embargo, todavía tenemos otro testigo, la voz de la patrística, pero esto lo veremos en otro video.